Y estableceré mi pacto contigo y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a un estudio bíblico más. Gracias. Todos los viernes nos reunimos para estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Bienvenidos a los que nos siguen viernes con viernes alrededor del mundo. Le damos gracias a Dios porque nuestra señal está llegando hasta en toda América, en el Caribe, Europa, hasta Asia y Australia. Gracias a todos los que están. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Bendiciones a todos los que se están conectando, a todos los cristianos que buscamos la presencia del Señor y somos parte de la Iglesia de Jesucristo alrededor del mundo. Y también si tú te conectas por primera vez con nosotros, pues bienvenido. Dios tiene cosas grandes para tu vida y este es el día que Dios escogió para mostrarte su palabra y su gloria. Gracias, estamos transmitiendo a través de las páginas Hermana Mónica Lara y Cristianos Unidos. Y les recordamos que todos nuestros videos se quedan grabados para que los puedan estudiar otra vez, para que los puedan compartir. Y estamos en estas páginas y también pueden encontrar más de 50 videos en YouTube, en la página Escuela de Capacitación Bíblica, Hermana Mónica Lara. Así que, pues, todos, gracias por conectarse. Sean bienvenidos. Y bueno, el tema de hoy es una nueva generación para Dios. Hemos estado hablando del temor de Dios, estuvimos hablando sobre Apocalipsis, sobre el día de la ira de Dios que va a ser derramado en esta tierra. Te recomiendo, si no viste los videos anteriores, que los veas, porque todos nuestros videos son seriados, así que muchas explicaciones las vas a encontrar allí previamente. Así que vamos a comenzar con un nuevo tema. Y quiero leer Salmo 78, verso 2. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Bueno, esta palabra es poderosa. Como siempre, la Biblia nos habla de la voluntad perfecta de Dios y nos dice aquí que el Señor dio su ley, el Señor dio su palabra, el Señor dio absolutamente todo lo que necesitamos para tener una relación con Él. Y además nos mandó que se las repitiéramos a nuestros hijos. Todos esos mandamientos, todo eso que el Señor nos enseña en la Biblia, el Señor nos habla de que la repitamos a nuestros hijos. Pero además menciona aquí una generación, dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios y su espíritu. Nos damos cuenta cuántas veces venimos arrastrando herencias generacionales terribles,
de padres, de abuelos, de generaciones que no reconocen al Dios Altísimo, que viven totalmente desconectados de Dios, que han vivido por generaciones fuera de la voluntad de Dios. Y Dios lo manda de esta manera. Pero el Señor nos está preparando para ser una nueva generación. La palabra que Dios tiene hoy para nosotros es poderosa y es fuerte como cada viernes que compartimos la palabra de Dios. Porque en estos estudios nosotros no ocultamos la voluntad perfecta de Dios, ni detenemos su palabra fuerte, sus juicios. Nosotros hablamos lo que dice la Escritura y además lo que Dios me va dirigiendo a compartir, porque esta palabra viene del corazón de Dios para cada uno de los que lo estamos escuchando. Es una palabra personal, no para que la veamos en otros, sino para que analicemos nuestro corazón y nos demos cuenta de que Dios nos está hablando y en qué parte de la voluntad de Dios estamos fallando para poder cambiar, para poder obedecerle y ser transformados a su imagen, conforme a su semejanza, dice la palabra de Dios. Bienvenidos a los que se están conectando, Aliento de Vida, a José Lemos, bendiciones para todos ustedes. Ahora, esta generación que no dispuso, esta generación de padres, de abuelos, de antepasados que no dispusieron su corazón para obedecer a Dios, Dios la está cortando. Nos está levantando como una nueva generación. Miren lo que dice aquí, por favor, vamos a Jueces 2, verso 10. Este libro habla, es la continuación del libro de Josué. Y cuando terminaron de conquistar la tierra prometida, después de la muerte de Josué, aquí habla la palabra de Dios. Dice que, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Dios, y dejaron a Dios, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Dios, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Dios estaba contra ellos para mal, como Dios había dicho, y como Dios se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Bueno, esta palabra para todos los que dicen que Dios no castiga y Dios es puro amor, quiero decirte que esto es lo que pasó, lo que sucedió. Cuando Dios saca a los judíos de Egipto y los lleva a través del desierto, Él le dice a Moisés, yo los voy a introducir en la tierra que les prometí, yo voy a cumplir mi promesa, pero el pueblo se va a apartar de mí. Y eso es lo que ha sucedido, generación tras generación. Y esto está sucediendo en la actualidad. Generaciones que provocaron la ira de Dios, como dice aquí, como lo hemos visto, generaciones que por su duro corazón no arrepentido, añaden ira para el día de la ira, dice la palabra de Dios. Pero además que provocaron la ira de Dios. Y la Biblia dice también que Dios visita la maldad de los que le aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y
y hemos vivido precisamente muchas veces en la familia estas consecuencias. La provocación de la ira de Dios por adorar dioses falsos. Y no solamente estamos hablando de imágenes, sino de la propia carne, de las propias concupiscencias, de la rebelión, de la necedad, como dice ahí la palabra de Dios, que son como pecado de hechicería y pecado de idolatría. Todo esto que generación se ha levantado, generaciones familiares se han levantado, pero que Dios quiere romper hoy. Dios está preparando a su iglesia, está preparando una nueva generación para Él. Ahora, ¿cómo puede ser posible que después de todas las maravillas que hizo el Dios omnipotente con su pueblo, cómo es posible que después de haberlo sacado de Egipto, ellos no movieron un dedo para salir de Egipto? Dios hizo todo, mandó todas las plagas, Él mandó a Moisés y doblegó la soberbia del faraón, que se sentía el dueño de todo mundo y de la vida de todos, lo doblegó hasta que Él mismo no solo dejó ir al pueblo de Dios en libertad, sino Él mismo los expulsó de Egipto. Y de esa manera, que todo lo que vieron los israelitas, y luego estuvieron en el desierto, Dios estuvo con ellos, les dio maná del cielo, tampoco tenían que hacer nada para sobrevivir, Dios les proveía, y luego les dio la tierra prometida, pero ellos se olvidaron de Dios y nunca les hablaron a sus hijos. Nunca educaron a sus hijos en el temor de Dios, como dice la Biblia. Tenían una religión, eran un pueblo, pero finalmente nunca enseñaron a sus hijos la palabra de Dios. Toda la ley que Dios les había hablado, todas las obras maravillosas que Dios había hecho, se olvidaron de decírselos a sus hijos. Es terrible que se levante así una generación. Y ahora, considera a tus hijos. Considera a tus hijos. Bendiciones a Fabita, a Ramón, a Paquita. Bienvenidos. Bendiciones. Quiero que consideremos a nuestros hijos. Quiero que pienses un momento en tus hijos. ¿Estás seguro o estás segura que son hijos de Dios? ¿Estás seguro o segura que pertenecen a la iglesia gloriosa de Jesús? He hecho esta pregunta en varias iglesias, donde, bueno, sin titubear, prácticamente todos contestan que sí, ¿no? Especialmente los que tienen ahí algún cargo, inmediatamente contestan sí, aunque sus hijos sean pequeños o no sé, jóvenes o adultos, todos, sí, claro, mis hijos son cristianos. Casi sin titubear la gente cree y está en esta posición, pero hoy Dios nos va a confrontar, así como cada viernes nos confronta con nuestras actitudes, con nuestra vida, con lo que estamos creyendo, con las doctrinas que hemos aprendido. Ahora Dios nos va a confrontar. ¿Qué estamos haciendo como padres para ser una nueva generación? No la generación de nuestros padres, que como vimos ahí se apartaron de Dios, provocaron la ira de Dios con dioses falsos, con doctrinas falsas o con actitudes rebeldes, manipuladoras, que han causado todo este daño psicológico, emocional. Pero el problema es que han hecho tropezar a la generación que no conocía a Dios. Pero la misericordia de Dios nos ha alcanzado y hemos conocido la palabra de Dios. De una o de otra manera el Señor ha llegado a nuestra vida. Pero ¿qué estamos haciendo con las generaciones venideras? ¿Qué estamos haciendo ahorita con nuestros hijos? Y bueno, decía que las personas, bueno, pues rápidamente contestan que sí. Si tú has contestado que sí, que tus hijos son cristianos,
Bueno, cuando hago las preguntas que se basan para asegurarlo, y les digo, bueno, a ver, ¿en qué te basas? Dame un argumento con el que tú aseguras que tus hijos son cristianos. Sus respuestas son parecidas a esto. Bueno, es que en la casa oramos todos los días. O bueno, porque nosotros les leemos la Biblia, les enseñamos cantos, o porque les gusta ir mucho a su clase dominical. Y si tu respuesta es semejante a esta, quiero decirte una cosa. Cuidado, porque tus hijos van camino al infierno. Ni que tú ores todos los días, ni que les enseñes la Biblia, ni que cantes alabanzas en tu casa, ni les pongas películas de historias de la Biblia, los hace cristianos. Estas son actividades propias de un cristiano, pero eso no los hace cristianos. Lo único que los hace cristianos es que se arrepientan y sean lavados por la sangre de Jesús y tengan una relación íntima con el Padre a través del Espíritu Santo. Estos son hijos de Dios, dice la Biblia en Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muchas veces nos confiamos con el hecho de que repiten la oración, y lo dice el Señor en Juan, que a esto vino a salvar al mundo, pero todos los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ese solo es el principio. Perdón, eso solo es el inicio de la vida de un cristiano. El darnos autoridad de ser hechos hijos de Dios es muy diferente a ser hijos de Dios, a ser guiados por el Espíritu de Dios, a dar frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Biblia. ¿Sabes cuántos famosos, porque son los conocidos, pero hay muchos que no son famosos, que ahora viven peor que muchos impíos? Muchos de estos famosos que ahora de verdad viven peor que la mayoría de los impíos, de niños asistieron a iglesias cristianas. Hijos de ministros, muchos de ellos, de pastores, de profetas, de apóstoles o de misioneros o del título que quieras, del trabajo que Dios les haya dado o en otras áreas del servicio. Muchos no solo han negado al Señor, sino que verdaderamente han blasfemado su nombre y algunos hasta han hecho pactos satánicos. Esto es grave, porque pertenecen a esa generación que no conocieron al Señor. El asistir a una congregación cristiana tampoco hace cristianos a nuestros hijos, y nos podemos dar cuenta de estos. Gente tan famosa como fue Elvis Presley, por ejemplo, que creció en una iglesia y cantaba ahí coros y participaba en la alabanza, pues nunca tuvo un encuentro con el Señor. Y otros artistas nuevos que están de moda. Dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por favor, te recomiendo que veas de nuevo los videos, o si no lo has visto, los videos de el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Y cómo los cristianos debemos temer a Dios, aborrecer el mal y caminar como Dios quiere. Muchos de la nueva generación así son enseñados. Y hemos visto que después de que a mediados del siglo XX se levantó en México, por ejemplo, un gran movimiento, muchos le llaman avivamiento, pero avivamiento no es nada más que de pronto se convierte ahí toda una iglesia o se despierta toda una iglesia, sino de verdad personas que están buscando a Dios y su corazón es avivado. Pero hubo
muchos movimientos de iglesias en México, muchos campañas evangelísticas, muchos conocieron al Señor. Y muchos de ellos hicieron tantas atrocidades que sus hijos, al contrario, lejos de acercarse a Dios, verdaderamente parece que se vacunaron contra la palabra e hicieron lo malo delante de Dios. Todo lo contrario a lo que Dios establece, porque no escudriñaron la palabra, porque se dedicaron a evangelizar al mundo y sus casas, sus hogares se perdieron. Y en la actualidad, con estos evangelios modernos y con todas estas falsificaciones del evangelio, se están perdiendo las generaciones que están viviendo como mundanos o peor que mundanos, pero tienen sus participaciones y sus shows de alabanza y sus shows musicales y religiosos y sus concursos de alabanzas y toda esta basura que se ha metido en la iglesia de Jesucristo a contaminar. Así que hoy es muy importante, por favor, abre los ojos y considera cómo estás llevando tu casa. Considera cómo les estás enseñando a tus hijos el temor de Dios. Y algo muy importante que quiero decirte, la responsabilidad no es de la escuela dominical. La responsabilidad tampoco es del pastor. El pastor tiene su responsabilidad, los predicadores tenemos nuestra responsabilidad de compartir la palabra, pero el que es responsable de enseñar a sus hijos eres tú y soy yo. Nuestros hijos son responsabilidad nuestra y cada uno es responsable de llevar a sus hijos a los pies de Cristo para que tengan una relación personal con Él, en el temor de Dios. Ahora, recordemos que si nuestros hijos no tienen una relación personal con Dios, no son cristianos. Por favor, Dios no tiene nietos. El que tú seas cristiano, eso no hace que tus hijos sean cristianos. Eso de la cuna cristiana no existe. Todos debemos arrepentirnos. Todos debemos buscar al Señor. Todos debemos tener una relación personal con Él. Los niños deben entender lo que es el pecado. Gracias. Lo que es el pecado y lo que es el arrepentimiento. No importa cuánto declares que tus hijos son cristianos y que quieres que Dios los bendiga. No importa. Si tú no haces lo que el Señor te manda y educas y disciplinas a tus hijos conforme a la palabra, tus hijos no van a conocer a Dios. Van a pertenecer a esa generación que no conoce a Dios. Muchas personas están siempre pidiendo oración por su familia, porque sus hijos son rebeldes, porque sus hijos andan metidos en problemas, porque sus hijos tienen problemas en la escuela, o tienen 1000 cosas, o cosas que ellos ni enterados están. Pero van y piden oración y oración, y le piden al pastor, y piden ahí al ministerio de oración que oren por sus hijos. Pero ellos no oran ni una hora por sus seres queridos. Y ahí hay otro video que te quiero recomendar, es Nuestras Armas Poderosas. Ahí puedes encontrar la palabra de Dios para pelear las batallas espirituales por tus hijos. Los ministros oramos, nosotros oramos por los necesitados, porque esa es la voluntad de Dios. Dice que oremos por los que necesitan. Pero quiero que entiendas como cristiano algo muy diferente. Una cosa es un apoyo en oración y otra cosa es que busques al pastor o busques al hermano como si fuera el santito que intercede por ti porque está más cerca de Dios que tú. Eso no existe. Tú eres el que tiene que orar por tus hijos, tú eres el que tiene que hacer la voluntad de Dios educando a tus hijos, y tú eres el que tiene que evangelizar y discipular a tus hijos.
No puedes estar buscando que alguien, ay, es que quiero que el hermano ore o la hermana, así como vemos en las congregaciones, las largas colas, es que quiero que él ore por mí, porque Dios lo oye. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así que no pongas tus ojos en el hermano o en la hermana, por favor. Eres responsable y tienes acceso al trono de gracia, igual que todos los que ministramos la palabra, para ir y tener una relación personal con Dios. Pero si tú no tienes una relación íntima con el Padre, entonces no esperes que tus hijos de pronto, así de la nada, lo hagan. Dios es misericordioso y llama a algunos en especial, aun cuando los padres no son cristianos o aun cuando los padres son un muy mal testimonio. Y Dios llama a algunas personas, pero Dios da ordenanzas y Dios no es un padre solapador. Dios no hace lo que tú tienes que hacer y lo que yo tengo que hacer en mi casa. Muchas personas sustentan su vida en lo que oyen de los demás. Recargan a toda su familia, como decimos, en el pastor, en los consejeros de jóvenes. Pero quiero que veas este ejemplo. En Génesis 13, ahí lee todo por favor, porque habla de Abraham, de Lot. Ahí en Génesis 13, 12 vamos a leer. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fíjate bien la diferencia. Abraham oyó a Dios para ver dónde tenía que habitar, lo que tenía que hacer. Abraham tenía una relación con Dios, a tal grado que Abraham es llamado amigo de Dios, el padre de la fe. Pero, ¿qué pasó con Lot? Lot volteó a ver lo lindo de Sodoma, con toda su basura, pero con toda su seducción, con todo lo que ofrecía para los deseos de la carne, los deleites, la vanagloria de la vida, y empezó a acercar sus tiendas hasta que terminó metido en Sodoma. ¿Qué pasó cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra por su pecado, por todas las abominaciones que había ahí, de homosexualidad, de depravación sexual, de robo, de violencia, todo lo que había ahí? Dios le dijo a Abraham que iba a destruir esas ciudades. Abraham intercedió por Lot. Abraham oró a Dios, clamó a Dios por su sobrino, y Dios oyó el clamor de Abraham. Y recordemos que sacó a Lot, mandó unos ángeles para que sacaran a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, antes de destruir con fuego esas ciudades. Pero ¿qué pasó? Dios oyó la oración de Abraham, como oye la oración de un ministro que intercede por tu familia. E hizo un milagro. Dios hizo un milagro en ese momento y lo salvó de esa catástrofe. Pero ¿qué pasó después con Lot? En el momento que ellos salen, empieza a enviar fuego del cielo. La esposa de Lot desobedece a Dios porque Dios les da la orden que salgan sin mirar atrás. La esposa de Lot voltea y se convierte en estatua de sal. Ellos pierden a esa mujer. Y después, las hijas de Lot lo embriagan y cometen incesto, una relación íntima abominable. Las hijas, primero una y después la otra, embriagan al padre y se acuestan con él. Y de ahí vienen los amonitas y los moabitas, enemigos de Israel. Pero es abominable. Entonces, por favor, abre los ojos. El que alguien ore por tu familia puede salvar, tal vez, a veces un hijo que tuvo un accidente. A veces Dios hace un milagro e intercede milagrosamente con su misericordia por la familia. Pero el resultado de la mala enseñanza, el resultado de vivir en el mundo queriendo ser cristiano o diciendo que son cristianos y permitiendo que sus hijos caminen por el camino ancho y por la puerta ancha, ese es el resultado, que el pecado está ahí y la abominación sigue ahí y su final fue terrible.
Así que, por favor, una vez más, no creas en todos estos engañadores que te dicen que todo está bien y que todo es paz y que Dios es paz. Cada vez que leemos la Biblia, vemos cómo Dios da bendiciones, pero nos advierte. Advierte que Él se enoja, advierte que la gente provoca la ira de Dios y advierte que Dios castiga toda esa maldad. Recordemos que la vez pasada hablábamos de la diferencia, no de la diferencia, sino que están unidas. La maldad es lo que se opone a Dios y la maldición es el castigo de Dios sobre esa maldad. Ahí está, una y otra vez lo vemos en la palabra de Dios. Otra de las cosas que por favor tienes que entender, no puedes comprar la salvación de tus hijos ni la tuya. Hay muchos grandes predicadores, entre comillas, que son unos mentirosos, que son unos fraudulentos, y muchos hasta salen en televisión, ahí vemos sus lugares de reuniones donde caben miles y hacen todos sus shows. Y ese tipo de shows que hacen de levanta tu cartera y declara bendición en el nombre de Jesús, como si fuera un fetiche y como si fueran ahí sus trucos de hechicería. O otros que hacen ahí sus grandes maratones en televisión o sus subastas espirituales dentro de las congregaciones, de quién da más y quién promete, y ahí meten a la gente en cada lío económico, porque después tienen que cumplir esas promesas para construir sus templos y ponerles piso de mármol y toda esa basura que se cuela y se hacen pasar por cristianos, pero engañan aún a los escogidos. Y entonces le piden a la gente que esté aportando dinero, que prometa dinero durante tantos meses, y les dicen, si hoy inviertes en el reino y das una semilla de tantos dólares, entonces tus hijos van a ser salvos. Da una semilla por la salvación de tus hijos y da una ofrenda porque tus hijos se van a convertir a Dios y Dios los va a convertir. Mira, déjame decirte una cosa. Ni Dios va a convertir a tus hijos por dinero, ni tu matrimonio se va a salvar por dinero. Si tú y tu marido no se arrepienten, hombre, mujer, si no se arrepienten, dejan el adulterio, aún el adulterio mental, de estar codiciando a otra persona, dejan de faltarse al respeto, dejan de cumplir con sus obligaciones como marido y mujer en la casa y entre ustedes y de hacer lo que Dios debe, lo que Dios ordena, su matrimonio va a fracasar y se van a destruir ustedes. No importa cuánto dinero den a todas estas maratones, no importa cuánto dinero den para comprar su matrimonio y su vida exitosa. Y si no educas a tus hijos en el temor de Dios, amándolos y disciplinándolos conforme a las Escrituras, la vida de tus hijos va a ser una ruina. Y si no se arrepienten, tus hijos van a terminar en el infierno, sin importar cuánto dinero den por su salvación. Por favor, entiéndelo. Tú puedes darle todo el dinero que quieras a estos engañadores, pero no creas que cuando llegues a la presencia de Dios, Él te va a decir, a ver, hijito, a ver, hijita, ¿cuántos dólares invertiste en la tierra? A ver, vamos a hacer cuentas, ¿no? ¿Cuánto? No sé, 3 años, 5 años, tantos miles de dólares, tantos cientos de dólares. Bueno, tú eras un borracho, eras un adúltero, tu esposa era una murmuradora, una manipuladora, ¿no? Tu hija era una lesbiana o era una rebelde y tu hijo un falso profeta. Pero, a ver, fuiste fiel en la maratónica, ¿no? Fuiste fiel en todos estos maratones de dinero o en tu congregación. Así que bueno, vamos a tachar los pecados, palomita, todos tienen palomita y todos entran a mi reino. Dios no va a hacer eso. Dios te va a decir lo que dijo Pedro en Hechos 8:20. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Por favor, deja de engañarte. Ya no tienes pretexto. Estás escuchando la palabra de Dios.
Y no puedes seguir pensando que puedes invertir dinero para salvar a tus hijos. Dios no perdonó a los hijos de Aarón, y eso que Aarón fue el primer sumo sacerdote y ellos eran sacerdotes. Dios no perdonó a sus hijos cuando ofrecieron fuego extraño. Dios no perdonó al hijo del adulterio de David, también lo mató, así como mató a los hijos de Aarón. Dios no perdonó a los hijos de Job, hizo que el techo de la casa cayera sobre ellos y todos se murieron al mismo tiempo. Hijos que andaban en el pecado y en la fiesta todo el tiempo, y como vimos ahí con Job, a pesar de que Job hacía holocaustos para tratar de convencer a Dios de que bueno, que sus hijos, que no viera el pecado de sus hijos, Dios castigó a sus hijos, como lo vimos y hemos estado estudiando. ¿Por qué? Porque nadie puede comprar la salvación de sus hijos. Y tampoco perdonó Dios a los hijos del profeta Elí que se metieron con prostitutas ahí en el templo, en el lugar santo de Dios. Y los mató, y también el sacerdote Elí. Dios no está jugando, y el intentar comprar con dinero o con servicio a Dios, bueno, es que como yo predico, entonces mis hijos tienen que ser salvos y Dios los tiene que salvar y Dios se va a hacer cargo de tus hijos y tú estás aquí 24 horas metido en la congregación. No es cierto, eso es una absoluta mentira. Dios habla claramente que primero se provee para los hijos, para la familia, y se provee tiempo y se provee todo lo que Dios te ha dado, porque ellos son nuestro primer ministerio. Es un insulto a Dios que alguien crea esto. Es un insulto a Dios. Y dice la palabra de Dios que nadie que pisotea al Hijo de Dios o tenga por inmunda la sangre de Jesús se va a salvar. Por favor, así no funciona el cristianismo. Dios quiere levantar una nueva generación para Él. ¿Por qué? Nada más porque nos ama mucho. Él nos ama y su amor es eterno, pero Dios tiene un propósito en nuestra vida. Dios tiene un propósito y si tú sirves al Señor, por favor, abre los ojos. Tus hijos están primero y vas a dar cuentas cuando llegues al cielo. No importa si ganaste 250,000 almas. Dios te va a preguntar, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están los hijos que yo te di a cuidar? El humanismo que impera actualmente a través de los gobiernos, de los psicólogos, de los líderes religiosos, de los activistas, ¿no? Todos estos que andan ahí defendiendo derechos humanos y derechos de los homosexuales y de las que quieren abortar y de todas estas abominaciones y que además operan a través de las organizaciones mundiales, están llevando a la familia a la destrucción y como consecuencia a la humanidad. Así como pasó en los grandes imperios, todos se destruyeron por inmorales, por hacer lo contrario a lo que Dios establece. No puedes educar a tus hijos conforme a las modas y conforme al mundo actual. Mira lo que dice Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ni tu propia salvación puede salvar a tus hijos. Ni tu propio cristianismo puede salvar a tus hijos. Cada uno tendrá que dar cuentas y enfrentarse al Dios Altísimo, o al Padre como hijos suyos por la salvación, o al Dios juez. Así que no puedes seguir pensando que tus hijitos son lo más importante. Dios es lo más importante, el más importante en tu vida. No hay nada ni nadie más importante en tu vida que Dios. No son los hijos, como lo dice el humanismo.
Pero una vez más Dios nos habla a su iglesia, porque el Dios Todopoderoso es el único que nos dice lo que debemos creer, lo que debemos pensar, lo que debemos hacer y lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Porque nuestros hijos le pertenecen a Dios como todo lo que existe. Ahora, el mundo y especialmente la psicología se debate entre dos pensamientos. Hay dos corrientes. Una que dice que los niños, que un niño o una niña es bueno. Y otro de los pensamientos, y dice que bueno, que son buenos, que su naturaleza es buena y que pues depende de la educación que se les dé y de todo el entorno familiar y social en el que vivan, pues es como van a actuar. O en la otra corriente dice que los hijos son hojas en blanco, ¿no? Vienen así totalmente en blanco y depende de lo que cada quien vaya escribiendo en ellos, es como actúan. Bueno, vamos a ver lo que Dios dice en Romanos 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo primero que debemos entender es que los hijos ni son buenos ni son una hoja en blanco. Los hijos, como dice la palabra de Dios, son malos igual que nosotros. Nacieron con la naturaleza caída igual que todos. Y si te queda alguna duda de lo que está hablando hoy el Señor, pues nada más pon a 3 bebitos de menos de 1 año ahí en un cuarto y ponles un solo juguete. Y verás manifestarse la bondad de esos niños, ¿verdad? Vas a ver cómo se prestan el juguete y juegan por turnos y se ponen de acuerdo y se ayudan, ¿verdad? Claro que no. Tú y yo sabemos que si tú pones a 3 bebés en un cuarto y le pones un juguete, va a haber uno que tenga más fuerza, que va a ser el que va a ganar. Pero se van a rasguñar, se van a morder, se van a jalar los cabellos o la ropa o lo que tengan. Y se van a pelear. Así que te podrás dar cuenta que desde bebés, que desde que un niño nace tiene la naturaleza caída. Nacen con el egoísmo y el humanismo aferrado. Que ellos son el centro del universo y todo debe girar a su alrededor. Y muchos padres giran alrededor de estos niños. Y esto, por eso es que necesitamos la Biblia. Para enderezar, para que Dios vaya enderezando, vaya cortando lo que no corresponde a su voluntad. Vaya transformando nuestro corazón. Y ese es el trabajo de los padres, enseñar a nuestros hijos a obedecer al Señor y a temer al Señor. Ahora, ¿cómo trata el Señor a sus hijos? Hemos leído ahí en Hebreos que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y quiero que leamos un versículo que es más, que es tan claro como el de Hebreos, Salmo 39, 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Recordemos cuando estuvimos estudiando el temor de Dios, como el Señor nos va a pedir lo que más atesoramos, como se lo pidió al joven rico, ¿verdad? Y ahí es donde deshace Dios lo que nosotros estimamos, para que entendamos que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Ahora, lo que Dios dice que es pecado, es pecado. Y lo que Dios prohíbe, está prohibido, está mal, no importa lo que el mundo diga. El mundo habla, llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así que, ¿cómo entonces podemos pensar que nuestros hijos deben ser educados igual que en el mundo, con un cristianismo a tu medida?
o a la medida de nuestros hijos, porque así se usa ahora, ¿no? O guardando un equilibrio. Pues es que no hay que ser tan radicales, no hay que ser tan cristianos, porque bueno, seas uno fanático. Pues mira, déjame decirte una cosa, en el reino de los cielos no hay terrenos neutrales. Jesús dijo bien claro que el que no está con él está contra él. No hay terreno neutral. No puedes educar a tus hijos complaciéndolos en la carne y en el mundo, pero siendo cristianos. Ah, bueno, entonces vamos a compensar. Que se metan a la alabanza, que vayan a todos los congresos de jóvenes, ¿no? Para que tengan su parte cristiana. Y entonces, bueno, que también vayan a antros para que sepan lo que es la vida. Eso no es la vida, ¿eh? Eso es la muerte eterna. La vida es Jesucristo. No hay más vida que esa. Así que no hay puntos medios. No existe. Si tus hijos viven de esa manera, la Biblia le llama doble ánimo. Jesús le llama hipocresía. Y nadie puede servir a dos señores, dijo Jesucristo. Ahora, lo que este mundo incluye, lo que la Biblia habla de el mundo, nosotros no pertenecemos al mundo, nosotros pertenecemos al reino de Dios. El mundo incluye las tradiciones o prácticas familiares. Hablamos en un principio de esa generación de padres que han practicado tradiciones que ofenden a Dios, que han adorado ídolos, que han adorado dioses extraños, que han practicado aún brujería, hechicería, porque así se usaba, y estuvo de moda la ouija, y todos tuvieron una ouija en su casa, y leían el café, y la tía que lee las cartas, y toda esa basura, toda esa generación que provocó la ira de Dios, y que provoca tantos problemas en las familias, esa generación se debe cortar. Todas esas tradiciones familiares y herencias familiares, debemos cortarlas. Si tu familia las hace, tú no tienes por qué hacerlas. Si tus sobrinos practican y ven y son enseñados con todas esas películas de haditas y de duendes y de demonios y de todo lo que se mueve y la magia y las varitas mágicas y toda esa basura, tus hijos no tienen por qué hacerlo. Tus hijos no son cualquier hijo. Tú perteneces a la iglesia de Jesucristo, tus hijos no tienen por qué ser enseñados como cualquier impío. Y si tu familia te da la espalda, si tu familia te deja de invitar a sus reuniones porque tú eres el radical o porque eres el religioso de acuerdo a su visión, si tu familia se aparta de ti porque tú no practicas lo que ellos hacen, déjame decirte una cosa. Jesús dijo esta palabra ahí en Lucas 8:21. Jesús entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Así que, como verás, el mismo Señor Jesucristo nos enseña que el Evangelio no es rosa. Si tu familia te da la espalda, o pierdes un trabajo, o tienes persecución o burlas, o tienes que cambiarte de escuela, porque ahí no puedes obedecer al Señor, o porque la gente te rechaza, mira, Jesús lo dijo. Tienes una gran familia del Señor. En Cristo tienes una nueva familia. Tienes nuevos amigos. Y los amigos, dice la Biblia, son los que aman al Señor, los que obedecen, los que temen a Dios. Esos deben ser nuestros amigos. Ahora, conocí a un muchachito que tenía como 2 o 3 años y era impresionante ver cómo alababa al Señor. La Biblia dice que en los niños, ¿verdad? En los bebés, en los que maman, Dios perfeccionó la alabanza. Y era impresionante ver este chiquito que pues se ponía ahí a cantar al Señor y cogía una guitarrita y se ponía a adorar. Y no ha sido el único. He visto varios niños que cuando son pequeños alaban al Señor de verdad, con un corazón sincero. Pero ¿qué pasó? Este muchachito
fue criado con Walt Disney, con haditas, con brujitas y con polvitos de oro, y lo llevaban a los conciertos mundanos de una cantante de México que también sacaba su varita mágica y echaba polvitos, y este niño creció con esa mentalidad, donde en su casa pues se mezclaba lo santo con lo profano, y como decíamos, ¿verdad? Tenía su dosis de cristianismo el domingo en la iglesia, pero tenía su dosis de vivir la vida y su dosis del mundo para que no se hiciera tan fanático. Bueno, ese muchachito que ya creció, ahora se dedica a hacer shows musicales y a aventar polvitos de oro y a ser parte de toda esta parafernalia de falsos profetas. Si nosotros no obedecemos a Dios, no hay garantía, porque Dios pone las condiciones para bendecirnos. Así que considera cómo estás creando a tus hijos. Ahora, otras de las cosas que incluye en el mundo, hay muchas más, pero el Señor nos está marcando estas que estamos hablando. Otras de las cosas que tus hijos no pueden participar, por favor, son las prácticas escolares o deportivas, festivales donde también participan de toda esta basura que hemos mencionado, o las novatadas donde les hacen cosas desagradables o terribles a los muchachitos o a las muchachitas. Tus hijos no pueden ser participantes de este tipo de cosas. O el bullying, es una vergüenza. Mi hija asistió muchos años a una escuela cristiana, y a veces parecía que los peores agresores eran los hijos de los siervos, de los ministros. Porque mientras los ministros están acá hablándole a la gente y orando por la gente, sus hijitos se están perdiendo en su casa, porque no hay quien los ministre. También tus hijos no pueden ser participantes de la falta de respeto a las autoridades. Ya es una insolencia terrible, pero lo peor no es solo que vienen los muchachitos o los jóvenes a faltarle el respeto a los maestros, sino que vienen los padres a gritonearles y a ningunear a los maestros delante de sus hijos. No hay ningún respeto. Así no puede actuar un cristiano. Dios puso las autoridades y dice la Biblia que quien las resiste, a Dios resiste. Tenemos que ser una generación diferente. Se nos tiene que notar que somos cristianos, y a nuestros hijos también. Como le dijo Pablo a Timoteo, sé ejemplo de fe, de conducta. También los usos o lo que se acostumbra entre los grupos deportivos, de agredirse, de ponerse apodos, de actitudes irrespetuosas. Por favor, lo que Dios dice que está mal, lo voy a repetir, está mal. No importa que los hagan todos los equipos de fútbol americano del mundo, o de soccer, o de voleibol, o de hockey, o lo que quieras, o de box, o de lucha libre. No importa que todos lo hagan, tus hijos no pueden actuar de esa manera. Hubo en una ocasión un chico que lo suspendieron en el colegio porque le bajó los pantalones a un compañero por molestarlo. A un compañero de clases le bajó los pantalones y lo suspendieron, y la mamá hizo un drama que porque bueno, así se usa en el americano, y que qué tiene de malo. Pues sí tiene mucho de malo. El que a una madre o a un padre les guste solapar las barbaridades que hace su hijito no quiere decir que esté bien. Lo que está mal para Dios es suficiente para que esté mal para ti y para mí. Eso es lo que Dios nos ordena. Así que otra de las cosas que pertenecen al mundo es la frasecita actual. Bueno, es que es lo que los muchachos hacen ahora. Lo que a los muchachos les gusta hacer. O es la edad. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, y la vara de la corrección la apartará de ella. Desde que nacen hasta que crecen, ahí está la necedad. Tristemente, cuando no reciben suficientes varazos, y estoy hablando físicamente, unos buenos varazos no reciben muchas personas, continúan su vida en esa misma necedad y en esa misma terquedad y en esa misma obstinación de hacer lo que quieren. Y es bien triste, porque hablábamos de la generación de los padres, de los abuelos,
que han vivido sin temor de Dios. Y nos damos cuenta como en lugar de que añadan, como dice la Biblia, que añadan a sus días sabiduría, su vida cada vez es de peor necedad. Y hasta se justifican diciendo que bueno, es que los viejitos son como niños y vuelven a ser como niños. La Biblia no dice eso. No hay edad que justifique la desobediencia ni la falta de respeto. No hay edad que justifique la rebelión. No hay edad que justifique la necedad. Dios es bien claro y así como vimos, con castigos por el pecado corriges al hombre. Los castigos que tú no le des a tus hijos, Dios se los va a dar de una manera muy fuerte. Y el próximo viernes vamos a continuar viendo el cómo disciplinar a nuestros hijos y el cómo llevarlos al temor de Dios. Otra de las cosas que están sucediendo en la actualidad, que han sucedido, pero ahora se hace más evidente con las redes sociales, es que los jóvenes atentan contra su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y no solo hablo de la fornicación, que es un pecado contra el propio cuerpo y que Dios aborrece. También hablo de los tatuajes, que el principio de los tatuajes es el dolor que causa placer. Y además de ser marcados como reces ahí y ponerse una serie de basura que después ya no sabe ni cómo quitarse. Y quiero decirte que una persona que se pone un tatuaje tampoco puede donar órganos y tiene muchas consecuencias. Así que, bueno, pues nada más ve lo que les estás permitiendo a tus hijitos. Y muchos de los padres empiezan, bueno, ándale, ponte un tatuaje aunque sea de henna, ¿no? Que se despinte cuando te lo quieres despintar. Cuando menos te des cuenta, como tú les abriste la puerta ancha para que prueben esas nuevas experiencias, quieren ser diferentes y van y hacen lo que hace todo el mundo. Y si tú se los permites, no te extrañes que al rato se vaya a poner un tatuaje permanente y 2 y 3 y al rato esté todo el cuerpo ahí grafiteado horrible, ¿no? Otra de las prácticas es estarse cortando. Esa sensación de dolor de los jóvenes o las muchachitas que se hacen cortadas, que no son mortales, a veces llegan a hacerlo o causarse alguna infección, pero todo esto que se están haciendo cortaduras y rasguños en el cuerpo, como autoflagelación por lo que viven. O los deportes extremos que atentan contra el cuerpo. La moto y aventarse de no sé dónde y hacer, o esos desafíos suicidas que ahora están ahí recorriendo las redes. Todo eso, todo lo que atenta contra su cuerpo, eso no está permitido. Dios habló bien claro en Deuteronomio. Las naciones a donde vas tú, donde vive, bueno, donde Dios los iba a introducir a los israelitas, pero las naciones que nos rodean lo hacen todo este tipo de prácticas, pero a ti no te ha permitido Dios esto. Nuestros hijos no pueden ser criados de la misma manera. Dios se quiere levantar una nueva generación. Mira lo que Dios dice acerca de nuestros hijos. Salmos 127:3. He aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Dios son los hijos pertenecen a Dios. Salmo 139:13. Porque tú, Dios, formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, y si Dios es mi creador, a Él voy a dar cuentas. Si Dios lo creó, no fuiste tú, no fue tu relación íntima la que hizo y que yo te di la vida. Hay muchos padres que les dicen a los hijos, pues yo te di la vida. Pues déjame decirte que no. Jesucristo es la vida y Dios lo formó en tu vientre. Dios puso una forma de reproducción para el ser humano, pero el que pone la vida y el que forma a los hijos en el vientre es Él. Así que le pertenecen a Dios. Cuando tú estás desobedeciendo el educar a tus hijos en el temor de Dios, tú eres el primero que está pecando contra Dios y el primero que está provocando la ira y el castigo sobre tu familia. Malaquías 2:15. ¿No hizo Dios uno, a Adán y a Eva, o hombre y mujer, habiendo en él abundancia de espíritu? En el Señor abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios.
Dios no nos da nuestros hijos para llenar nuestro nicho, nuestra necesidad de ser padres o de que nuestro linaje tenga continuidad o de que la especie se siga reproduciendo en la tierra. Ese no es el propósito de Dios para darnos hijos. O de un estatus, de que, bueno, ya, ahora ya soy mamá, ya soy papá. Ese no es el propósito de Dios. Dios se deleita y nos gozamos con nuestros hijos, pero este es el propósito porque Dios busca una descendencia. Por eso nos llama hijos de Dios, porque Él quiere una descendencia y nosotros tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos también sean hijos de Dios, sean la descendencia y esa nueva generación que Dios está levantando para transformar este mundo, para hacer luz en este mundo. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, le dijo Dios a Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí. Ya estábamos en la mente de Dios, en el diseño perfecto de Dios. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios invirtió más de 7,000 horas formándonos en el vientre de nuestra madre, con dones, con promesas y con un propósito, para que nosotros le obedezcamos y seamos portadores de su gloria, y tus hijos deben ser criados así. Y te lo repito, tus hijos no son hijos de cualquier impío. Si tú perteneces a la iglesia de Jesucristo, tus hijos deben ser criados con estos principios. Deuteronomio 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que les enseñara para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Aquí no hay opción, de un día a la semana soy cristiano y los otros 7, bueno, me doy el chancecito de ser parte del mundo y parte de la familia y de las tradiciones y de todas estas prácticas carnales, ¿no? Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Verso 5. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo no escribí la Biblia. La Biblia viene del corazón de Dios. Yo solamente la predico y te hablo lo que Dios tiene para ti. Esta es palabra de Dios. Dios es muy claro. Y quiero terminar con las palabras de Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Muchas gracias por conectarte. Muchas gracias por escuchar el mensaje de Dios a tu corazón. Por favor, no son los oidores olvidadizos los que obedecen al Señor, sino los que ponen por obra su palabra. Te mando bendiciones. Te saludo allá a todos los lugares de donde se conectan, a todas las ciudades. Gracias por sus saludos y sus comentarios y sus bendiciones. Oramos por ustedes. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana llena de la gloria de Dios y ver a tus hijos en la paz y en la santidad del Señor. Dios te bendiga.